Al volver a casa del servicio de la tarde, la abuela esperaba ver el desorden habitual. En su lugar, se encontró con una limpieza estéril y el olor acre a cloro. En medio de su sala de estar, de rodillas, lloraba su extraño y educado cartero. Y sobre él, con una palanca en la mano, había un ladrón de verdad. En ese momento ella no gritó, no llamó a la policía. En silencio, sin una sola emoción en el rostro, se dio la vuelta, fue a su cocina y cogió una vieja sartén de hierro fundido, ennegrecida por el tiempo. La limpieza podía esperar. El pitido agudo y digital del despertador rasgó el silencio exactamente a las 6 de la mañana. Arturo Belmonte no golpeó el botón, sino que lo presionó con delicadeza, acallando el sonido estridente. Su primer acto, incluso antes de que sus pies tocaran el laminado frío, fue un ritual medido. Se levantó, se acercó a la ventana que daba a una calle vacía, bañada por la luz gris del amanecer, y deslizó la yema de su dedo índice por el alféizar blanco. El dedo permaneció limpio. Bien, el orden se mantenía. El ritual podía continuar. Entró en el cuarto de baño, donde todas las superficies brillaban con cromo pulido y azulejos blancos. Una ducha de 7 minutos, con el agua a una temperatura estrictamente controlada, apenas tibia. Un cepillado de dientes de 2 minutos con movimientos circulares, 30 segundos por cada cuadrante de la mandíbula, como le había enseñado su dentista hacía años. Un afeitado a contrapelo, hasta una ligera irritación, hasta una suavidad perfecta, casi artificial. Finalmente se dirigió a su armario, donde, en una percha solitaria y perfecta, ya colgaba su armadura. El uniforme de cartero, planchado hasta quedar crujiente. El orden era absoluto. El crítico interno, cuya voz se parecía dolorosamente a la de su difunta madre, Beatriz, guardaba un silencio aprobatorio. En su cocina estéril, Arturo no se permitía los lujos ni el desorden asociados a la preparación de alimentos. El desayuno consistía en una porción de avena cocida en agua, sin azúcar ni sal, previamente medida y guardada en un recipiente de cristal hermético. La comió de pie, moviendo las mandíbulas mecánicamente, con la vista fija en el fregadero vacío de acero inoxidable. La comida era combustible, nada más. Tras esto, llegaba el momento clave, casi sagrado, de su ritual matutino, el lustrado de sus botas de trabajo. Extendió una hoja de periódico nueva en el suelo, sacó de una caja los cepillos, una lata de betún y un paño de gamuza suave. Cada bota era tratada con precisión quirúrgica, hasta que el cuero negro y denso comenzaba a reflejar la fría luz de la lámpara fluorescente como un espejo oscuro y distorsionado. En aquel brillo veía el reflejo borroso de su rostro, severo, concentrado, desprovisto de emociones. No era una simple preparación para el trabajo, era un acto de meditación, la confirmación de su control sobre el mundo. Solo cuando todo estaba impecable, se permitía cruzar el umbral de su casa. La ruta postal era una sinfonía de previsibilidad. 12 kilómetros de un suburbio ordenado, donde cada césped estaba cortado y cada buzón ocupaba su lugar. El chasquido de la tapa al abrirse, el susurro de las cartas al deslizarse, un cortés y casi imperceptible asentimiento a algún transeúnte. Un paso, un giro, el siguiente porche, un ritmo que lo calmaba. Pero hoy, a mitad de camino, esa armonía mecánica se había roto. Al acercarse a la casa número 112 de la calle de los Arces, Arturo sintió nacer en su pecho una ansiedad familiar y desagradable. El césped, invadido por altos y descarados dientes de león, una telaraña colgando perezosamente de la esquina del porche y, lo más flagrante, el buzón entreabierto del que asomaba, como una lengua, un periódico publicitario del día anterior, empapado por el rocío matutino. En el mundo de Arturo, donde cada objeto tenía su lugar y su función, aquello no era simple desaliño, era un acto de agresión, la manifestación física del caos invadiendo su territorio ordenado. Con una mueca de asco que nadie podía ver, Arturo intentó introducir con cuidado el correo nuevo, esquivando el papel atascado. La tapa metálica no cerraba. Lo intentó de nuevo, y en ese preciso instante, la puerta principal de la casa número 112 se abrió con un chirrido. En el umbral apareció una mujer mayor, menuda y robusta, vestida con una bata vieja y descolorida. Era Elena Pérez. No pronunció ni una palabra. Su rostro, cubierto por una red de arrugas, no expresaba más que cansancio. Simplemente extendió su mano nudosa y fuerte, tomó en silencio todo el fajo de cartas directamente de las manos de Arturo, sin siquiera dignarse a mirarlo, se dio la vuelta y desapareció en la oscura entrada de la casa.
Su total y absoluta indiferencia hacia su presencia, hacia su impecable uniforme, hacia su cortés saludo suspendido en el aire, fue peor que cualquier insulto. Era la negación completa de su existencia, de su función, de su mundo. En el silencio ensordecedor, roto solo por el susurro de las hojas, la voz fría y clara de Beatriz resonó por primera vez en su cabeza. Suciedad, ingratitud, no valoran el orden. Desde ese día, la casa número 112 se convirtió para Arturo en una herida abierta, en el centro supurante e inflamado de su ruta. El pensamiento se volvió obsesivo, empezó a notarlo todo. La cortina torcida en la ventana del salón, que parecía un ojo amoratado e hinchado. La bolsa de basura abandonada en el porche durante toda la noche, de la que al día siguiente emanaba un olor agrio, débil pero distintivo. El penetrante y denso aroma a ajo y cebolla que se filtraba por la ventana entreabierta de la cocina le parecía el olor de la podredumbre, de la descomposición. Cada uno de estos elementos no era un simple detalle, era una ofensa personal, una pequeña pero insolente victoria del caos sobre su mundo ordenado. Su máscara profesional que había llevado durante años comenzó a agrietarse. Se sorprendía a sí mismo deteniéndose frente a la casa de Elena Pérez durante 10 o 15 segundos extra, inadmisibles según su reglamento interno, intentando mirar por las ventanas como si buscara nuevas pruebas de su negligencia criminal. El asco pasivo que se acumulaba en su interior se transformó rápidamente en un interés activo, casi científico. Arturo ya no podía simplemente reaccionar. Debía comprender a su enemigo, estudiar sus hábitos, encontrar su vulnerabilidad. Después del trabajo, en lugar de conducir directamente a su fortaleza estéril al otro lado de la ciudad, comenzó a desviarse. Conducía lentamente su modesto coche por la calle de los Arces. Aparcaba al final de la manzana, a la sombra de un gran roble, y observaba. En una pequeña libreta que siempre llevaba en el bolsillo, empezó a tomar notas. 17:30. Elena Pérez sale a regar los geranios marchitos. 19:00. Se enciende la luz de la cocina. Notó un patrón. Los martes y sábados, sobre las 7 de la tarde, se subía a su viejo y destartalado coche y se iba durante varias horas. Su obsesión se estaba convirtiendo en una investigación metódica y fría, que él mismo se justificaba como una recopilación de datos para la posterior eliminación del problema. Llovía, no un aguacero, sino una llovizna fina, fría y persistente, que impregnaba el aire de un tono gris y melancólico. Cuando Arturo, encogido bajo la visera de su gorra, se acercó a la casa número 112, vio una imagen que se convirtió en la apoteosis del caos. Las gotas de lluvia, al mezclarse con la gruesa capa de polvo de la ventana del salón, formaban regueros sucios y sinuosos, como cicatrices o lágrimas en un rostro sin lavar. Esa imagen, la de una casa llorando suciedad, provocó un cortocircuito en su cerebro. Una oleada helada de pánico puro y animal le subió desde el estómago, oprimiéndole los pulmones. El aire se volvió de repente denso y viscoso. Sus dedos, que de pronto se sintieron ajenos, rígidos e ingobernables, se abrieron. La pesada saca de correos, llena del sagrado orden de los sobres blancos, cayó con un golpe sordo y húmedo sobre el césped mojado. Los sobres blancos e inmaculados se esparcieron por la hierba esmeralda, cubriéndose al instante de manchas pardas de barro. La carga sagrada que transportaba había sido profanada. Arturo se desplomó de rodillas. Su cuerpo era sacudido por un temblor violento e incontrolable. Intentó recoger las cartas, pero sus dedos no le obedecían, resbalaban sobre el papel mojado, esparciendo aún más la suciedad. Vio cómo la tierra negra se adhería a sus pantalones de color índigo, perfectamente planchados. En ese momento, el mundo exterior, la lluvia, la calle, las casas, desapareció. Se quedó a solas con un grito ensordecedor y penetrante en su cabeza. La voz de Beatriz, llena de una furia helada y despectiva, repetía una y otra vez, como un disco rayado: «Torpe, sucio, lo has estropeado todo. Mírate, tú mismo eres la suciedad». Era una derrota total y humillante. El caos había vencido, manchando no solo las cartas, sino también a él mismo, su armadura, su esencia. Al regresar a su fortaleza, Arturo inició de inmediato el ritual de purificación, pero esta vez no fue un rito sereno, sino un furioso acto de exorcismo. Se arrancó el uniforme profanado, sin siquiera intentar salvarlo, lo hizo un ovillo y lo metió en una doble bolsa de basura.
Luego se metió en la ducha y se frotó la piel con rabia con un cepillo duro hasta dejarla roja, hasta sentir dolor, intentando lavar no solo la suciedad real, sino también la mancha metafísica. Ese colapso fue su punto de no retorno. Comprendió que el caos de Elena Pérez era una infección, un virus agresivo que había comenzado a propagarse y a contagiar su propio mundo, tan celosamente protegido. La observación pasiva y la condena silenciosa ya no eran suficientes. La infección no debía ser contenida, la infección debía ser extirpada. Tenía que entrar en el foco del contagio, en la casa número 112, y llevar a cabo una desinfección completa y total. Ya no era un capricho, era una necesidad para sobrevivir. Llegó el martes. La tarde descendió sobre el barrio, envolviendo las casas pulcras en el crepúsculo azulado. Arturo estaba sentado en su coche, aparcado a la sombra de los frondosos arces al final de la calle. No se movía, convertido en parte del paisaje. Observaba. Sabía que hoy era uno de esos días marcados en su libreta. Y efectivamente, a las 7:15, la puerta principal del número 112 se abrió. Elena Pérez, ataviada con su vestido oscuro de salir y un chal de punto, salió, cerró la puerta con llave cuidadosamente, se subió a su viejo y ruidoso coche y, tras una tos del motor, arrancó lentamente. Arturo, sin encender las luces, esperó unos segundos y la siguió. El coche de Elena giró hacia el casco antiguo de la ciudad y se detuvo frente a un pequeño y discreto edificio con una cúpula en forma de bulbo, la iglesia del barrio. Miró su reloj. Tenía al menos 1 hora, quizás 1:30. La ventana de oportunidad estaba abierta. Arturo regresó a la calle de los Arces, pero pasó de largo la casa de Elena. Dejó su coche a la vuelta de la esquina, en una calle adyacente, para no levantar sospechas. Abrió el maletero. Allí, sobre una alfombrilla de goma impoluta, ya le esperaba su kit de saneamiento. Una sencilla bolsa de lona en la que, cuidadosamente dispuestos para no hacer ruido, había guantes de goma, varias esponjas nuevas, un rollo de bolsas de basura negras y botellas de potentes productos de limpieza. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero esta vez de forma regular y potente, como un metrónomo. No era miedo. Era la fría y concentrada anticipación de un cirujano ante una operación compleja pero necesaria. Ocultándose en la densa sombra de un seto, se deslizó hasta el patio trasero de la casa número 112, hacia la puerta cuya cerradura ya había estudiado desde la distancia. La mano de Arturo, enfundada en un fino guante de látex, ya se dirigía al pequeño juego de ganzúas que guardaba en el bolsillo. Pero algo, un hábito profesional arraigado en su subconsciente, le hizo detenerse. Una última comprobación. Se agachó, casi rozando la hierba húmeda con las rodillas, y miró por la oscura ventana del salón. Su corazón dio un vuelco y luego comenzó a latir a una velocidad frenética y aterradora. Dentro, en la penumbra casi total, algo se movía. No era un juego de luces de la farola, ni la rama de un árbol. Era sin duda una silueta humana. Un movimiento lento, perezoso, pesado, como si alguien sentado en un sillón se estuviera levantando lentamente. Sus pensamientos se convirtieron en ruido blanco. ¿Había vuelto Elena? ¿Pero cómo? La puerta estaba cerrada, su coche junto a la iglesia. ¿O no estaba sola? Su meticulosa operación de saneamiento acababa de convertirse en un encuentro con lo desconocido. Y ese desconocido ya estaba dentro. La sombra se movió, y el mundo de Arturo Belmonte, tan ordenado y predecible, se colapsó en un punto de terror primordial y animal. El instinto, que había reprimido durante décadas con rituales y disciplina, tomó el control. No pensó, actuó. Retrocediendo bruscamente de la ventana, cayó de espaldas sobre unos densos arbustos de lilas, mojados por la humedad nocturna. Las ramas frías y elásticas le azotaron la cara, arañándole una mejilla, pero no sintió dolor. Lo único que percibía era el estruendo ensordecedor de su propio corazón, que retumbaba en sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. Todos sus planes cuidadosamente trazados, toda su justa y fría ira, toda su misión sanitaria, todo se desvaneció en un instante. Solo quedó un miedo pegajoso y paralizante. Olvidándose de la bolsa de lona con sus herramientas, abandonada junto a la pared de la casa, salió del patio tropezando y resbalando en el barro, corrió hasta su discreto coche y, girando la llave con una mano temblorosa y desobediente, arrancó bruscamente, dejando atrás el campo de batalla en el que acababa de sufrir una derrota aplastante y humillante. La fortaleza de Arturo ya no era segura.
Al regresar a su estéril bungalow, no encontró consuelo en la impecable limpieza. Estaba contaminado por el miedo, por el fracaso, por el barro real de los arbustos que ahora manchaba sus pantalones. Caminaba de una esquina a otra, desde los muebles perfectamente alineados hasta las vacías paredes blancas, como una fiera enjaulada. Pero esta vez, la jaula no estaba fuera, sino dentro. La voz de su madre, Beatriz, era implacable. No solo resonaba en su cabeza, parecía emanar de cada rincón, reflejarse en las superficies brillantes. Cobarde, siempre lo has sido. Huiste con el rabo entre las piernas de tu propia sombra. Crié un hijo débil, inútil, un completo fracaso. Entró en el baño y abrió el grifo al máximo, intentando ahogar esa voz gélida y cortante, pero solo se hizo más fuerte, mezclándose con el estruendo del agua. Veía la sombra una y otra vez, y cada vez se volvía más real, más amenazante. No durmió en toda la noche. El día siguiente en la ruta postal fue una auténtica tortura. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Al acercarse a la casa número 112, Arturo sintió cómo le sudaban las palmas dentro de los guantes. Se obligó a levantar la vista hacia aquella ventana del salón. Y entonces lo vio. Justo detrás del cristal, a pocos metros de la casa, crecía un árbol viejo y nudoso. Una de sus ramas gruesas, retorcida como la mano de un anciano artrítico, se mecía lentamente con el viento. De día era solo un árbol, pero de noche, en la oscuridad, su movimiento podía proyectar una sombra en la pared, similar a una silueta humana que se levantaba. Una oleada de alivio vertiginoso, casi nauseabundo, recorrió a Arturo, seguida inmediatamente por una punzada de vergüenza ardiente y humillante. Él, Arturo Belmonte, un hombre de control y orden, se había asustado de un árbol. La voz de Beatriz en su cabeza estaba llena de un sarcasmo venenoso y triunfante. Claro, ¿qué otra cosa podía esperar? Te has asustado de tu propia sombra. Eres patético. Esa humillación fue el catalizador definitivo. Ya no podía retroceder. Hoy demostraría, no a ella, sino a sí mismo, que no era un cobarde. Por la noche, Arturo regresó. Esta vez no lo movía una justa indignación, sino una rabia fría, vengativa y desesperada. Rabia contra Elena Pérez, contra aquel maldito árbol, pero sobre todo contra sí mismo, contra su propia debilidad. Se acercó a la puerta trasera y allí le esperaba su primer enemigo, una vieja cerradura cubierta de manchas de óxido. Sacó del bolsillo un juego de ganzúas y sus dedos se movieron con rapidez y precisión. Introdujo la primera, pero el metal, corroído por décadas de humedad, no cedía. Arturo, apretando los dientes, aplicó más fuerza. Se oyó un chirrido fuerte y desagradable que sonó en el silencio de la noche como un disparo. Se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Solo el canto de los grillos. Volvió a presionar la ganzúa, con las palmas sudorosas, la herramienta amenazando con resbalar. Finalmente, con un chasquido fuerte, seco y repugnante, que pareció retumbarle en los dientes, la cerradura cedió. La primera victoria resultó ser prematura. Cuando Arturo tiró con cuidado de la puerta, ésta emitió un chirrido prolongado, agónico, desgarrador, parecido al gemido de un animal moribundo. El sonido fue un dolor físico que le atravesó los tímpanos y tensó cada músculo de su cuerpo. Se quedó paralizado, convencido de que en toda la calle se encenderían las luces, los perros empezarían a ladrar, alguien se asomaría a una ventana y llamaría a la policía. Pero el mundo permaneció en silencio. Conteniendo la respiración, empezó a empujar la puerta milímetro a milímetro, buscando el único ángulo correcto y salvador en el que las viejas y oxidadas bisagras callaban. Fue una tortura, una lucha lenta, tensa y milimétrica contra un mecanismo rebelde que se prolongó lo que le pareció una eternidad. Cada centímetro era una batalla, cada nuevo crujido le obligaba a detenerse. Finalmente, estaba dentro, oscuridad y silencio. Cerró la puerta con cuidado tras de sí, sin llegar a atrancarla, y encendió su pequeña pero potente linterna. El haz de luz, brillante y estrecho, arrancó de la penumbra una escena que confirmó sus peores temores y al mismo tiempo le produjo una extraña y perversa satisfacción. Un montón de periódicos amarillentos junto a la pared, con pequeñas y oscuras huellas de excrementos de ratón. Una telaraña en una esquina, densa y tupida como el algodón, con los cadáveres de insectos atrapados en ella. Y el olor. Oh, ese olor.
una mezcla densa y sofocante de polvo, el aroma agrio de comida vieja y olvidada, humedad y algo indefinible, pesado, el olor del abandono, de una lenta decadencia. Arturo sintió que las náuseas le subían por la garganta. No era una simple vivienda, era una guarida, la guarida del caos. Dio un paso adelante, y su bota pisó algo blando y pegajoso en el suelo con un crujido húmedo y repugnante. Antes de abordar su objetivo principal, el salón, Arturo, fiel a su mente metódica, decidió hacer un rápido reconocimiento para evaluar la magnitud de la infección. Un pasillo, otra puerta. La empujó, esperando encontrar la continuación de aquella pesadilla. Ropa esparcida, suciedad, desorden. Pero lo que vio lo dejó paralizado de pura perplejidad. Era una despensa, y allí, en el epicentro del caos, reinaba un orden perfecto, absoluto, casi marcial. Los frascos de conservas caseras y mermeladas estaban alineados en estantes en filas impecables, ordenados por tamaño, con las etiquetas hacia afuera. Las cajas de pasta, arroz y legumbres formaban cubos perfectos. De un clavo colgaban bolsas de la compra cuidadosamente dobladas. Esta diminuta isla de orden impecable era para Arturo un enigma irresoluble que lo estaba volviendo loco. No tenía ningún sentido. Arturo permaneció allí, como hipnotizado, incapaz de apartar la vista. Su cerebro, que funcionaba con algoritmos estrictos y binarios de orden-desorden, intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica. ¿Sería alguna forma de esquizofrenia? Quizás Elena Pérez era una enferma, como él, pero su manía por la limpieza se aplicaba solo a los alimentos. ¿O era algo más? Deslizó un dedo enguantado por uno de los frascos, buscando polvo. Estaba perfectamente limpio. Incluso golpeó la pared del fondo, detrás de los estantes, en busca de una puerta secreta, un panel oculto. Nada. Aquella anomalía, aquella isla de lógica en un mundo de caos irracional, rompía todos sus esquemas. Incapaz de encontrarle sentido, tomó la única decisión posible para su cerebro sobrecargado: ignorarla. Cerró la puerta con fuerza, aislándose literalmente de aquel acertijo desconcertante e ilógico. Ahora nada lo distraía de su misión principal: el salón. Entró como un exorcista en la habitación de un poseído, listo para expulsar al demonio del desorden. Desplegó una gran bolsa de basura negra, y el sonido del plástico al crujir fue como una declaración de guerra. Lo primero que arrojó dentro fueron los periódicos viejos y amarillentos. Luego, las flores marchitas y viscosas del jarrón, junto con el agua estancada, turbia y maloliente. Las tazas vacías con restos secos y marrones de té en el fondo. Trabajaba con rapidez, de forma metódica, implacable. Limpió el polvo de cada superficie, alineó los libros en la estantería por altura, colocó los adornos de la repisa de la chimenea en perfecta simetría. No estaba simplemente limpiando. Estaba llevando a cabo un sagrado ritual de purificación, aniquilando los vestigios de una vida ajena, incorrecta, caótica. Cuando terminó con las superficies, Arturo miró el suelo. La alfombra vieja y gastada ocultaba el corazón del problema. Estaba absolutamente convencido de ello. Con un gran esfuerzo, gruñendo por la tensión, la enrolló y la arrastró a un rincón. Lo que vio debajo le provocó una oleada de triunfo oscuro y depredador. Además de viejas manchas oscuras e incrustadas, varias tablas del suelo estaban mal clavadas, y una de ellas incluso se hundía ligeramente bajo su peso, emitiendo un leve quejido. Ahí estaba, el origen de toda esa podredumbre. Bajo esas tablas, estaba seguro, se ocultaba la causa de todo. Una tubería con fugas, podrida, un nido de roedores, un escondite con algo repugnante, sucio. Había encontrado el tumor que ahora debía extirpar. Arturo se arrodilló. Intentó levantar la tabla que sobresalía con los dedos, pero solo consiguió romperse una uña, sintiendo un dolor agudo y punzante. El dolor se mezcló con la rabia, intensificándola. Corrió a la cocina y empezó a rebuscar frenéticamente en los cajones, ignorando su contenido graso y pegajoso, hasta que encontró lo que necesitaba: un cuchillo de mesa viejo y robusto, de hoja gruesa e inflexible. Ahí estaba, el origen de toda esa podredumbre. Bajo esas tablas, estaba seguro, se ocultaba la causa de todo. Una tubería con fugas, podrida, un nido de roedores, un escondite con algo repugnante, sucio. Había encontrado el tumor que ahora debía extirpar. Arturo se arrodilló.
Intentó levantar la tabla que sobresalía con los dedos, pero solo consiguió romperse una uña, sintiendo un dolor agudo y punzante. El dolor se mezcló con la rabia, intensificándola. Corrió a la cocina y empezó a rebuscar frenéticamente en los cajones, ignorando su contenido graso y pegajoso, hasta que encontró lo que necesitaba: un cuchillo de mesa viejo y robusto, de hoja gruesa e inflexible. Tras arrancar la primera tabla, se lanzó sobre las demás con una furia redoblada, casi animal. En pocos minutos, un agujero feo y oscuro se abrió en el suelo ante él. Temblando de expectación, Arturo apuntó la linterna hacia el interior, preparado para ver algo horrible, algo que confirmara que tenía razón. El giro de los acontecimientos fue abrumador por su absoluta y burlona banalidad. Debajo de las tablas no había nada, absolutamente nada, ni un escondite, ni un nido, ni una tubería con fugas. Solo tierra seca y apisonada, tuberías polvorientas y un leve olor a humedad. Simplemente un suelo mal hecho, torcido, en una casa vieja y ruinosa. Toda su teoría, toda su investigación, su gran descubrimiento, todo resultó ser una farsa. Y en ese momento, Arturo se derrumbó. No fue decepción. Fue una furia ciega, irracional y arrolladora contra un mundo que no solo era sucio, sino también absoluta y burlonamente absurdo. Arturo Belmonte miró el agujero negro, vacío y feo en el suelo, y la fugaz y aguda decepción se transformó al instante en una furia abrasadora y purificadora. Le habían engañado. El caos no solo era sucio, era falaz y carente de sentido. Esa furia se convirtió en su combustible, más puro y potente que la ansiedad. No lo paralizaba, lo concentraba. Ya no era un investigador en busca de significados ocultos en el desorden. Era un castigador, un verdugo que ejecutaba una sentencia. Con una fuerza nacida de la pura ira, agarró las tablas arrancadas y las encajó de nuevo en el hueco con un golpe ensordecedor, sin preocuparse por si quedaban rectas o por los clavos. Simplemente ocultó de la vista aquel vacío feo y sin sentido. La voz de su madre, Beatriz, normalmente tan alta e insistente, enmudeció por un instante, como sorprendida por esa nueva furia activa y masculina que había desplazado a la habitual y temblorosa ansiedad. Impulsado por esa energía oscura y fría, Arturo se convirtió en un torbellino de eficiencia. Encontró en un armario del pasillo una aspiradora vieja pero potente, y su rugido ensordecedor y penetrante llenó la casa, expulsando no solo el polvo, sino también el opresivo silencio. La pasó por cada centímetro de la habitación, por cada rincón, por cada rendija, escuchando con un disfrute cruel cómo la suciedad, el polvo y los pequeños escombros repiqueteaban y se golpeaban dentro del tubo de plástico. Luego cogió el abrillantador que había traído consigo, roció generosamente los muebles de madera, apagados y arañados, y lo frotó con movimientos rápidos y circulares hasta que las superficies comenzaron a reflejar la luz como agua oscura y estancada. Limpió las ventanas por dentro, borrando con furia los sucios regueros de lluvia que el día anterior lo habían llevado al borde del pánico. La habitación se transformaba ante sus ojos. De una guarida vieja, descuidada y viva, se estaba convirtiendo en lo que debía ser, una sala de exposiciones sin vida, pero impecable. Al terminar, Arturo apagó la aspiradora. El silencio que regresó era ahora completamente diferente. No oprimía, no ocultaba ninguna amenaza. Resonaba con pureza. El aire no olía a polvo, a vejez ni a vida ajena, sino al aroma agudo, químico y estéril del limón y la lejía. Su aroma. El haz de su linterna se deslizó lentamente por las superficies brillantes, sin encontrar una sola mota de polvo, ni un solo defecto. En ese momento, una oleada de euforia pura, cristalina, casi infantil, invadió a Arturo. Lo había logrado. No había simplemente limpiado. Había vencido. Había sometido una realidad ajena, la había borrado y reescrito según sus propias y correctas leyes. Un sentimiento de omnipotencia que no había experimentado desde que era un niño pequeño que hacía su cama a la perfección lo llenó por completo. Tenía el control de la situación, era el dueño de ese pequeño mundo que él mismo había ordenado. Disfrutando de su triunfo, Arturo cerró los ojos por un instante, inhalando el aroma químico de su victoria. Y en ese silencio perfecto, lo oyó. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Un sonido insistente, metódico, implacable, que no había notado antes.
Era un viejo reloj de pared con péndulo que había limpiado meticulosamente, pero que había olvidado detener. El sonido, que antes era solo parte del desorden general, ahora sonaba como la cuenta atrás de un artefacto explosivo. Abrió los ojos de golpe, fijó la mirada en la esfera. Las 8:47. Había pasado casi hora y media. Elena Pérez podía regresar en cualquier momento. La embriagadora y dulce euforia se evaporó al instante, dando paso a un pánico helado, pegajoso y asfixiante. El pánico también es energía, pero caótica, destructiva. Los movimientos de Arturo se volvieron bruscos, espasmódicos, como los de una marioneta rota. Empezó a correr por la habitación, borrando frenéticamente sus huellas. Limpió los pomos de las puertas que había tocado, el interruptor de la luz, los lugares del suelo donde se había arrodillado. Recogió sus botellas vacías de productos de limpieza, sus trapos, los arrugó y los metió en la bolsa de lona. Su cerebro se debatía entre dos órdenes contradictorias y a gritos. «Vete de aquí, ahora mismo!» y «No dejes ni un solo rastro, todo debe estar perfecto». El perfeccionismo, inculcado en él desde la infancia, libraba una batalla mortal con el instinto primario de supervivencia, y esa lucha lo estaba llevando al borde de un colapso total y definitivo. La bolsa estaba lista, la vía de escape por la puerta trasera despejada. Arturo ya se disponía a salir corriendo, a disolverse en la salvadora oscuridad de la noche, cuando su linterna, al dar un último barrido de inspección a la habitación, la enfocó. Sobre el parqué perfectamente limpio y pulido hasta brillar, casi en el centro de la estancia, se veía una única mancha oscura, vieja e incrustada, del tamaño de una moneda de 5 céntimos. En aquella habitación estéril e impecable, en aquel templo del orden que acababa de erigir, no parecía un simple descuido. Parecía una burla, una cara insolente y sonriente. El último soldado superviviente del ejército del caos que miraba a Arturo y se reía de él en silencio. Todo su esfuerzo, toda su victoria, todo su triunfo quedaban en entredicho por aquella pequeña, obstinada e invicta mancha. Arturo no podía irse. Dejar esa mancha significaría admitir su derrota. Reconocer que el caos, al final, era invencible. Sería peor que ser descubierto. Arrojó la bolsa al suelo y se desplomó de rodillas. Era su nuevo, último y más desesperado conflicto físico. Intentó frotar la mancha con un dedo enguantado, pero no cedía. Sacó de la bolsa la última esponja limpia, vertió sobre ella los restos del producto de limpieza más fuerte y corrosivo que tenía y empezó a frotar. Arturo no podía irse. Dejar esa mancha significaría admitir su derrota. Reconocer que el caos, al final, era invencible. Sería peor que ser descubierto. Arrojó la bolsa al suelo y se desplomó de rodillas. Era su nuevo, último y más desesperado conflicto físico. Intentó frotar la mancha con un dedo enguantado, pero no cedía. Sacó de la bolsa la última esponja limpia, vertió sobre ella los restos del producto de limpieza más fuerte y corrosivo que tenía y empezó a frotar. Arturo no podía irse. Dejar esa mancha significaría admitir su derrota. Reconocer que el caos, al final, era invencible. Sería peor que ser descubierto. Arrojó la bolsa al suelo y se desplomó de rodillas. Era su nuevo, último y más desesperado conflicto físico. Intentó frotar la mancha con un dedo enguantado, pero no cedía. Sacó de la bolsa la última esponja limpia, vertió sobre ella los restos del producto de limpieza más fuerte y corrosivo que tenía y empezó a frotar. Y entonces, finalmente, ocurrió un milagro. Quizás fue por la mezcla infernal de productos químicos, por la fricción furiosa o por su propia sangre, pero la mancha empezó a desaparecer. No se borró del todo, pero se convirtió en una sombra pálida, apenas perceptible, visible solo para quien supiera dónde buscar. Para Arturo, en su alterado estado de conciencia, fue una victoria total e incondicional. Exhausto, vacío, se dejó caer hacia atrás, sentándose directamente en el suelo. Respiraba con dificultad, con el pecho agitado. Miró sus dedos ensangrentados y temblorosos, luego a su enemigo casi derrotado. Un silencio absoluto y resonante se apoderó de la habitación, roto solo por el implacable tic-tac del reloj. Sintió una paz extraña, dolorosa, ganada a pulso. Lo había conseguido, había vencido. En ese silencio sufrido y estéril se oyó un sonido nuevo y ajeno. No el gemido prolongado de las viejas bisagras que tanto temía, sino el chirrido corto, agudo y prosaico de la puerta trasera que, en su febril apuro, no había cerrado del todo.
Arturo se quedó helado, y su frágil serenidad se hizo añicos. Su primer pensamiento, frío y claro como un témpano de hielo: Elena Pérez ha vuelto. Levantó la cabeza muy lentamente, sin siquiera intentar esconderse. Estaba preparado. Quería ver su rostro, quería ver su horror y su conmoción al descubrir cómo su guarida sucia y caótica se había transformado en un resplandeciente templo de pureza. Esperaba la aparición de una anciana pequeña, encorvada y asustada. La puerta se abrió, pero en el umbral no estaba Elena Pérez. Un hombre alto y enjuto entró en la habitación, agachando ligeramente la cabeza para no golpearse con el dintel. Llevaba una sudadera oscura y holgada con la capucha calada hasta los ojos. En la mano balanceaba con pereza, casi con indiferencia, una pesada palanca de metal. No entró a hurtadillas, simplemente entró, como si fuera su propia casa, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Se detuvo un instante, mirando con sorpresa la extraña y absurda escena. Una habitación impecablemente limpia, un penetrante olor a productos químicos y un hombre con uniforme de cartero sentado en el suelo con los dedos ensangrentados. La sorpresa en su rostro oculto en la sombra se transformó rápidamente en una irritación hosca y perezosa. En ese preciso instante, el mundo complejo, estratificado y construido sobre rituales, recuerdos y miedos de Arturo Belmonte, dejó de existir. Toda su guerra interna contra el caos metafórico, toda su titánica lucha por la limpieza, todo su interminable y agotador diálogo con el fantasma de su madre, todo se convirtió en polvo, en nada. Ante él no había un símbolo, ni una incorrección, ni un recuerdo. Ante él había una amenaza física, cruda y real. El hombre de la palanca dio un paso adelante, sus botas chirriaron de forma repugnante sobre el parqué limpio. ¿Y tú quién coño eres?, preguntó con voz ronca y aburrida, sin curiosidad ni miedo, solo cansancio y una amenaza latente. El drama psicológico había terminado. Comenzaba un thriller criminal, brutal y banal, y Arturo, el supuesto vencedor, se encontraba en él como una víctima indefensa, patética y accidental. Arturo Belmonte miró al hombre de la palanca, y su cerebro, ese mecanismo complejo y afinado, diseñado para clasificar, sistematizar y mantener el orden, falló. En su mundo, en su universo meticulosamente construido, solo existían dos categorías fundamentales: el orden, predecible, limpio, correcto, y el desorden, caótico, sucio, incorrecto. Ese hombre no encajaba en ninguna de las dos. Era una tercera categoría, impensable, no prevista por el sistema: la amenaza. La palanca en su mano no estaba simplemente fuera de lugar, era un arma. Un trozo de metal frío, pesado y tosco, cuyo único propósito era la destrucción. Por primera vez en sus 42 años de vida, Arturo se enfrentaba a un problema que no podía resolverse con un trapo, un cepillo y un producto de limpieza. Su cerebro, acostumbrado a compartimentar el mundo, quedó paralizado ante la realidad física, cruda, amorfa e inclasificable. Soy el cartero. Las palabras brotaron de Arturo por sí solas, débiles, patéticas, casi inaudibles en el tenso y denso silencio. Era su último, desesperado e instintivo intento de refugiarse en su rol social, en su uniforme, en la función que definía su existencia. El ladrón soltó una risa gutural, corta y despectiva. Me importa una mierda si eres el Papa de Roma. Levanta, despacio. Arturo intentó obedecer, intentó que sus músculos funcionaran, pero sus piernas, como si fueran de algodón, no lo sostenían. Retrocedió instintivamente, deslizándose por el liso parqué hasta que sus omóplatos chocaron contra la pared fría, dura e impecablemente limpia. Estaba atrapado, acorralado en su propio templo del orden, recién creado por él mismo. Bajó la vista hacia sus dedos ensangrentados y temblorosos, hacia la mancha casi desaparecida en el suelo, y toda su lucha titánica de horas le pareció un ejercicio absurdo, patético e infantil. El ladrón recorrió la habitación con una mirada perezosa. Sus ojos inquietos no veían la limpieza ni el orden, no evaluaban la simetría de los objetos colocados. Simplemente escaneaban el entorno en busca de objetos de valor, el televisor, los adornos de la chimenea, cualquier cosa que pudiera agarrar y vender rápidamente. «Eres un tipo raro, cartero», dijo, más como una constatación que como una pregunta. «Deja de hacer el gilipollas. ¿Dónde esconde la vieja la pasta? Habla
o te reviento la cabeza con este hierro y luego tu habitación tan limpita. La amenaza era simple, desprovista de ambigüedad, como la propia palanca. Arturo no tenía respuesta, no sabía nada. Su silencio y su mirada asustada y perdida irritaban al ladrón. Había venido a por un botín fácil y rápido, no a lidiar con un cartero extraño y ensangrentado. Vale, no quieres hablar. Lo haremos de otra manera. Agarró la palanca con ambas manos, preparándose para golpear. La palanca se elevó en el aire, lenta, casi perezosamente. Para Arturo, el tiempo se estiró como una melaza densa y viscosa. Vio cómo la tenue luz de su linterna, caída en el suelo, se reflejaba en el tosco extremo metálico. Vio las motas de polvo que aún danzaban en el aire, una prueba diminuta y amarga de que incluso su limpieza perfecta y sufrida era imperfecta. Oía el tic-tac insistente y metódico del reloj de pared. Tic-tac, tic-tac, contando los últimos segundos de vida que le quedaban. Cerró los ojos, esperando el golpe, el dolor aplastante que le fracturaría el cráneo y la oscuridad subsiguiente. Y en ese preciso instante, en ese último segundo, ocurrió un milagro. La voz de su madre, Beatriz, su eterna torturadora, su juez y verdugo interno, enmudeció por primera vez en 42 años. No desapareció, no se disolvió, simplemente se cayó. Un silencio absoluto, dichoso y resonante, se instaló en su cabeza. Justo en ese segundo de ensordecedor silencio interior, se oyó un sonido nuevo, real, ajeno. No el chirrido de la puerta trasera, sino el chasquido nítido, firme y prosaico de la cerradura de la puerta principal. Elena Pérez había vuelto de la iglesia antes de lo habitual. Entró en su casa, cerró la puerta tras de sí y se quedó paralizada en el umbral, en el pasillo. Su mirada, acostumbrada a la penumbra, evaluó al instante una escena que desafiaba toda lógica. Su salón, normalmente acogedoramente desordenado, brillaba con una limpieza antinatural y estéril. En el suelo, pegado a la pared, estaba sentado su cartero, asustado y extraño, con las manos ensangrentadas, y sobre él, con una palanca levantada, un hombre desconocido con una sudadera oscura. El ladrón, sorprendido, se giró desconcertado al oír el sonido, concediéndole a Arturo otro breve y convulso aliento. Pero lo más asombroso, lo más increíble, fue la reacción de Elena. Su rostro no reflejaba miedo, ni pánico, ni sorpresa, solo una sombra de irritación profunda, universal, ancestral. Como si al volver a casa hubiera encontrado una tubería rota o al gato del vecino haciendo sus necesidades en la alfombra. No gritó, no pidió ayuda, no huyó. Sin decir una palabra, dio 2 pasos rápidos y casi silenciosos hacia atrás, hacia la oscuridad del pasillo que conducía a la cocina, y desapareció. Su retirada fue tan silenciosa, decidida y resuelta, que parecía más amenazadora que cualquier grito. El ladrón, pensando que la anciana se había asustado y escondido, sonrió con desdén. «Ahí está la dueña. Ahora hablaremos con ella», murmuró, decidiendo claramente ocuparse primero del objetivo que consideraba más fácil. Dio un paso hacia el oscuro pasillo. Abuela, ven aquí, no tengas miedo». No pudo terminar la frase. De la oscuridad del umbral de la cocina, como una extensión natural y letal de su mano, apareció una sartén de hierro fundido, pesada, negra, venerable. Bajo la luz débil y temblorosa de la linterna en el suelo, su superficie ennegrecida, curtida por décadas de cocina y limpieza, parecía hecha del mismo material que la palanca del ladrón. No era un utensilio de cocina, era un arma, sacada del arsenal de su mundo caótico, real y vivo. Elena Pérez no dudó ni una fracción de segundo. Puso en ese único golpe toda su fuerza campesina oculta, toda la furia acumulada durante una vida larga y dura por la profanación de su paz. La sartén describió un arco corto, rápido y silbante. Se oyó un sonido horrible, sordo, húmedo y crujiente, que Arturo sintió en sus propios huesos, el sonido de metal pesado aplastando un cráneo. El ladrón emitió un estertor corto, sorprendido y gorgoteante. Sus ojos bajo la capucha se abrieron de par en par y luego se pusieron en blanco. La palanca cayó al parqué impecablemente limpio con un estruendo metálico ensordecedor, dejando una profunda abolladura. Detrás de ella, como un saco de patatas, el cuerpo del ladrón se desplomó en el suelo. Arturo miró el cuerpo inmóvil,
A Elena, que respiraba con dificultad, aún aferrando la sartén, y su cerebro, liberado de la voz de su madre, emancipado de la tiranía de los rituales, finalmente comenzó a funcionar. La verdad, clara y brutal, se abalanzó sobre él como una avalancha. ¿El misterio del desorden de Elena? No existía. Simplemente era la vida, con sus preocupaciones y prioridades. ¿El misterio de la despensa ordenada? Simplemente era una mujer previsora y económica. ¿El misterio de la sombra en la ventana? Solo la rama de un viejo árbol. Toda su guerra compleja, de años, agotadora, había sido una ilusión, una batalla contra fantasmas en su propia cabeza. Había luchado contra molinos de viento mientras el dragón real y verdadero entraba por la puerta. Y no lo había vencido la esterilidad, ni el orden, ni el ritual. Lo había vencido una anciana cansada con una sartén. Elena, tras asegurarse de que la amenaza estaba completamente neutralizada, se acercó al viejo teléfono de disco que había sobre una mesita. Su mano no temblaba. Con una calma gélida, casi aburrida, marcó el 112. Agresión, vengan, calle de los Arces 112. En pocos minutos, la casa se llenó de luces azules intermitentes, de voces altas, de gente uniformada. Los policías y los sanitarios entraron y se quedaron de piedra ante la escena surrealista e inexplicable. Un hombre en un charco de sangre en el suelo, una habitación limpia como un quirófano con un penetrante olor a lejía, una anciana respondiendo a las preguntas con calma y un cartero uniformado, sentado en un rincón, con los dedos ensangrentados y la mirada completamente vacía y desenfocada, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Uno de los policías, un joven con cara compasiva, se agachó frente a Arturo. «Señor, ¿se encuentra bien? ¿Puede decirnos qué hacía aquí?» Arturo no respondió. No podía hablar. Las palabras habían desaparecido, al igual que la voz en su cabeza. Simplemente se mecía. En ese momento, Elena Pérez se acercó a ellos, puso su mano pesada y callosa en el hombro del agente. «No lo toque», dijo con su acento fuerte y profundo. Miró a Arturo, y en su mirada no había ira, ni miedo, ni reproche, solo un cansancio pesado, comprensivo, maternal. El chico solo quería ayudar, con la limpieza. Esa frase simple, absurda, ilógica, ese acto de misericordia inexplicable e inmerecida, fue para Arturo el golpe final, el más demoledor. Los sanitarios se llevaron el cuerpo. Los policías, tras tomar declaración y no encontrar una explicación lógica a lo sucedido, se preparaban para marcharse. El joven agente, hojeando la habitación, negó con la cabeza, intentando dar sentido a aquella noche. Su mirada se detuvo en el charco de sangre oscuro, pegajoso y creciente, que destacaba como una mancha fea y caótica sobre el suelo impecablemente limpio y pulido por Arturo. Intentando aligerar el ambiente, mostrar algo de empatía, le dijo a Elena: «Vaya, señora, me imagino la limpieza que le espera ahora». Elena Pérez desvió su cansada mirada de su salvador torturador, sentado en el rincón, hacia esa nueva, real e imborrable mancha en su suelo. Suspiró profundamente, y en su voz resonó toda la sabiduría y la ironía de una vida larga y difícil. «Parece que tocará limpiar otra vez».